Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero tengan un excelente inicio de jornada y a nosotros aquí prestos para ofrecerles Amanecer Agropecuario, su propuesta informativa de las realidades del campo que se suceden día a día a través de la 800 AM Radio La Unión y Unión TV. Como saben, la 800 AM del dial, la 95.7 FM en Ciudad del Este, la 104.1 FM en Caguazú, así también la web y la app disponible. Unión TV a través del canal 23 de Tigo, 17 de Personal y 28 IPTV Copaco, así también la web uniontv.com.pi disponible para sintonizarnos en este formato visual. Estamos ya en esta jornada lunes 20 de enero del 2025. Ya pandeamos hacia la segunda mitad de este primer mes del año, que siempre tiene que ver con las evaluaciones, las reflexiones y ya cómo también ir encarando lo que va a ser este año, que por lo visto va a estar un poco lento, debido a que la super cosecha de la cual se hablaba no podría estar dándose, atendiendo a que las condiciones de precipitaciones que han estado escasas dificultan obviamente la parte productiva de lo que representa el componente vegetal de todo esto. Es importante el agua, es importante la ayudita que se le puede dar también a los cultivos para que puedan estos expresar su máximo potencial productivo, pero lastimosamente estamos lejos todavía de ese tipo de tecnologías. Los costos para poder instalar, por ejemplo, un sistema de riego son extraordinariamente elevados y muchas veces los precios internacionales no están compensando las inversiones que se están dando. Unos ya hablan de ir nuevamente migrando hacia lo que es la ganadería, otro rubro también que está bastante golpeado por los precios relativamente bajos que reciben los productores y que apenas les permiten subsistir, mencionan estos. Pero ahí entra a tallar también lo que representa la integración agrícola, ganadera, forestal, de ahí para poder ir rescatando de cada sector un poquito de recursos que permitan obviamente oxigenar a los otros. Y así van dándose situaciones en el complejo productivo. Pero nosotros como, por así decirlo, citadinos, nos estamos midiendo las consecuencias de una mala cosecha. Esto se va a traducir en menos cantidad de fletes. Imagínense que son 10 millones de toneladas las que se cosechan. En años anteriores han sido cosechadas. Esto, ¿cuántos fletes requiere para ser desalijado del campo al silo, del silo al puerto? Hagan el cálculo. Un camión, vamos a promediarle, 30.000 kilos, 35 es lo que suele alzar. Hablamos de camiones graneleros, obviamente. ¿Cuánto esto hace a menos contratación de choferes, menos contratación de fletes, menos uso de combustibles, menos compras de, por así decirlo, repuestos, menos circulantes en los puestos ambulantes que están a los costados de los puertos esperando la llegada de los camiones para que los propios conductores se alimenten, por así decirlo indirectamente, menos movilidad de barcazas, menos transporte obviamente de estas, así que todo es para ir restando, y eso es consecuencia de un mal año agrícola. Vamos a ver, todavía estamos, por decirlo así, en las etapas iniciales de la cosecha de las variedades tempraneras. Vamos a ver qué tal responden las medianeras y las tardías en ese sentido. La soja es el principal rubro en este momento, para que vamos a estar ahondando en otros detalles, pero así también hay sectores como por ejemplo el del sésamo que se está moviendo. Hay que también ir conversando con los referentes de este sector para saber cuál es la situación actual de este rubro que ha migrado ya prácticamente también a la agricultura tecnificada, atendiendo a sus cualidades. Así también un número importante de referentes de la agricultura familiar siguen apostando a este rubro que ha reemplazado al algodón, al menos en la oriental, y que permite tener dinero para afrontar lo que hace a la época escolar, por ejemplo, ya que está próxima a iniciar. Permite comprar los uniformes, permite comprar algunos útiles y así también algunas que otras comodidades que se requieren para el traslado de los estudiantes hacia los centros educativos. Eso y mucho más entonces. Así también destacar el trabajo de la gente que está fuera del país y que sigue apostando a la inversión local.
660 millones de dólares es lo que movieron los paraguayos que están alrededor del mundo enviando remesas hacia nuestro país, a sus familiares o así también a algún tipo de inversiones que están realizando acá. Pero es importante, un dinero muy, pero muy importante también que oxigena la economía de muchos lugares. Bueno, Diego Salinas en Control Central. Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Tranquilo, pa? ¿Qué tal el fresquito, Diego? Agradable esta temperatura, da gusto. Al menos yo estuve caminando de Ushuaia hasta la radio ahora. Vine con una temperatura muy, pero muy agradable que da gusto emprender la caminata mañanera. 22.6 grados actualmente en Asunción y alrededores, de una temperatura máxima para hoy estimada en 34. Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del sur a estas horas en Asunción y alrededores. Para la tarde proseguiría el viento desde ese sector, la temperatura llegaría a 34. A la noche, caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, igualmente según las indicaciones de meteorología en sus pantallas actualmente. Inicio de semana con lluvias y tormentas en gran parte del país, refiere el comentario de Celia Sanguinetti. A lo largo de la jornada se prevén con lluvias con ocasionales tormentas eléctricas en gran parte de nuestro territorio. Este fenómeno podría generar condiciones de tiempo severo de manera puntual. Y obviamente están los boletines emitidos al respecto para poder acompañar también estos datos de lo que representan las jornadas ya desde ayer hasta la de hoy. En la mañana y madrugada, Ñembucú, Misiones, Itapúa, Paraguarí, Central, Asunción, Cordillera, Caazapá y Guairá tendrían condiciones de tiempo inestable en esta jornada. Para lo que representan los demás departamentos como ser Caaguazú, Alto Paraná, San Pedro, Concepción, Canindeyú, Presidente Hayes, Amambay, Boquerón y Alto Paraguay, se darían condiciones de tiempo inestable durante la madrugada, mañana, tarde y noche respectivamente, con eventos previstos de sistemas de tormentas, como les decía ya esto desde ayer, extendiéndose a los primeros departamentos entre la madrugada y mañana en Ñembucú, Misiones, Itapúa, Paraguarí, Central, Asunción, Cordillera, Caazapá y Guairá. Las características puntuales de estos fenómenos citados, según refiere el comentario elaborado por Celia Sanguinetti y cuyo enlace nos lleva a otra herramienta que podemos citar como boletín meteorológico, menciona que las lluvias podrían darse con acumulados de entre 50 y 90 milímetros por día, vientos con ráfagas puntuales en torno a los 100 kilómetros por hora, así también las lluvias acumulados de entre 20 y 40 milímetros para todos los sectores pintados con amarillo y vientos con ráfagas puntuales en torno a los 100 kilómetros por hora. Como podría estar apreciándose uno que vaya trasladándose a este sector del boletín, puede notar que tormentas con alta frecuencia y alta probabilidad de caída de granizo sobre las zonas de cobertura es lo que se está citando también para lo que hace a nuestro país en líneas generales. En el Chaco, las lluvias se espera lleguen, así también las zonas productivas de nuestro país ya, Alberdi, Ayolas, por ejemplo, ayer estaban mencionando los productores que han caído algo de precipitaciones, algunos lo han tomado realizando labores en el campo no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado, y que esta ha generado también, obviamente, mucha expectativa en cuanto a los milímetros que puedan estar cayendo. Es importante seguir las actualizaciones de los avisos meteorológicos para monitorear la evolución de las tormentas. Para hoy se espera que las lluvias y tormentas se limiten al norte y al este de ambas regiones, mientras que en el resto del país iría mejorando paulatinamente. En cuanto a la temperatura, para hoy se prevé que las máximas oscilen entre 34 grados en Asunción y a gran parte del país entre 36 y 38, y al menos durante los primeros días de esta semana no se anticipa una disminución significativa de la temperatura. Ya como pueden notar también en el extendido, uno puede darse cuenta de que las condiciones en cuanto a las máximas están siempre rondando en torno a los 34, 35 e incluso ya para el día viernes con 37 grados. La condición de tiempo inestable que estamos teniendo a estas horas se estaría limitando también hasta el día viernes. Hoy, como les mencionaba, 34 de máxima, cálido a caluroso, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur. Para el martes 21, 35 de máxima y 22 de mínima. Similares descripciones para lo que representa la jornada de hoy, también aplicable para el día de mañana, pero con vientos variables. Para el miércoles, 34 de máxima, 24 a la mínima.
Caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte, luego variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Para el jueves, 34 de máxima y 24 la mínima. Caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Para el viernes 24, 37 de máxima, 25 a la mínima. Caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, según la actualización hecha hace 15 minutos por la Dirección de Meteorología e Hidrología en este apartado extendido para Asunción y alrededores. En cuanto a la cotización de monedas, podríamos mencionar que se posiciona el dólar en 7.770 en la compra y 7.870 a la venta. El peso argentino entre 6 y 7 guaraníes compra y venta respectivamente. El real 1.300 en la compra, 1.360 a la venta. El euro 7.550 en la compra, 8.100 a la venta, según la publicación del diario 5 Días en tapa sobre este segmento. Bueno, ahora sí, vamos a nuestro segmento comercial y enseguida retornamos con las primeras informaciones que hacen a la realidad productiva aquí a través de Amanecer Agropecuario. Hola Diego, Diego Salinas ahí presto para complacernos musicalmente. Es también la labor audiovisual que realiza, muy importante para el desempeño de las diferentes programaciones que inician con Amanecer Agropecuario. 300.000 y pico de fletes son los que se realizan con buenos números cuando una campaña agrícola está en condiciones. Imagínense todo el volumen de negocios que se dan en diferentes estratos que desde el campo vinculadamente con otros sectores se viene aplicando. Cuando un año agrícola es bueno, para la siguiente zafra se dispone de la compra de mejores insumos, de mayor tecnificación en las labores, tecnología que permite dimensionar mejor lo que se espera sea una siguiente buena zafra. Pero con estas situaciones de tiempo meteorológicamente hablando inestable, en donde las precipitaciones se han dado muy pero muy espaciadas, hay zonas en donde en 30 días apenas ha caído o han caído 5 milímetros, en otras más de 40 días sin una sola gota de precipitación, mencionan, dando un panorama bastante difuso, diferente de una región a otra. La cosecha propiamente dicha se ve afectada por situaciones que escapan del dominio de los productores, situaciones que la naturaleza propiamente dicta y hacen dificultosas las proyecciones para otras actividades que pueden ir dándose de manera periódica en el campo. Algunos todavía siguen apostando a la producción, otras cambiando, migrando su intención hacia otros rubros, pero lo cierto y concreto es que si bien es cierto va a haber cosecha, habrá cosecha, la calidad de la misma puede ir variando, lo cual también se traduce en una discriminación en cuanto a los intereses que pueden recibir los productores por el pago del producto que entrega. No porque la soja está a 500 por entregar así tal cual está, recibe 500, por tirar un número, sino que también existen otros parámetros como humedad, calidad y tamaño de grano, cualquier cosa que sirva para ir disminuyendo los estándares de pagos también que pueden recibir los agricultores. Es una realidad de mercado por la calidad del producto entregado. Entonces, no hace mucho un productor decía que aproximadamente 2.000 kilos menos fue lo que le descontaron del volumen que había entregado. Es algo ya demasiado grande si es que ponemos a calcular todo este número. Pero que también obviamente forma parte de la estrategia comercial de las empresas que acopian los granos. En estas imágenes, por ejemplo, que Diego compartirá con nosotros, si bien es cierto la calidad no es buena porque fueron los productores quienes envían los productos, muestran plantas totalmente secas ya. Las precipitaciones no llegaron y, como puede notarse, las vainas de los productos y así también ya lo cosechado, pues difiere en cuanto a tamaño, coloración
Y obviamente también esto posteriormente tendrá sus repercusiones negativas en lo que representan los intereses de las industrias al recibir calidad. El porcentaje de proteína que pueda ofrecer, el porcentaje de rinde de aceite, son todos volúmenes que se miden. Entonces, esa super zafra que se hablaba ya antes incluso de ir sembrando la primera semilla, posiblemente no se dé. Y hasta hace poco, el presidente de Unión de los Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo, mencionaba que el 70% de los cultivos están por debajo de las expectativas mencionadas al inicio por los entendidos, entre comillas, del mundo de la producción agrícola. Y como siempre les digo, es una estrategia que se usa para poder de alguna forma generar expectativas que hacen que los precios vayan cayendo. Dependerá y mucho del humor de los mercados internacionales también, y viendo cómo se va dando esa evolución o no de los precios, evolución o involución. La presidencia que en este nuevo periodo asumirá Donald Trump, ¿qué tiene que ver con nosotros? Vamos a decir, ¿verdad? Muchos. Tiene que ver y mucho por la importancia del mercado estadounidense en la producción agrícola, su impacto en la industria, en la agroindustria, y así también otras cadenas que integran la producción primaria de alimentos y materias primas, pues es incalculable. Estados Unidos es una potencia agroindustrial. Su economía se basa, si bien es cierto, hablamos de Estados Unidos, tiene tecnología, tiene ciencia, tiene investigación, tiene desarrollo. Su principal fuente de ingreso, además de las industrias navieras, aeroespaciales, cualquier cosa que le podamos mencionar a Estados Unidos, también las industrias agrícolas o agroindustrias tienen su impacto en la economía. Entonces, las medidas que vaya adoptando el gobierno de Trump genera mucha expectativa también. Y ver cómo en el panorama internacional, Estados Unidos, que es un coloso, Brasil, que es otro coloso, junto con Argentina, y ahí entramos nosotros como, por decirlo así, en el top 10 de los productores de soja. ¿Cómo se direcciona la producción que en nuestro país, si bien es cierto, es relativamente insignificante comparándolo con Brasil, comparándolo con Argentina? ¿Cómo ingresa en esos mercados y cómo de esos mercados se van distribuyendo para las otras zonas? ¿Frenará el comercio? Porque recordemos que Argentina, la de Argentina de Milei, es el gobierno de la Argentina para los argentinos. Estados Unidos tiene la misma temática, el gobierno de Trump para los norteamericanos, los estadounidenses. Y veremos cómo nosotros encajamos en todo esto, porque sabemos de la dependencia que tenemos de los mercados, por sobre todo Argentina, en cuanto a la soja, para su colocación, y así también de cómo la producción de ambos países, ambos gigantes, tiene su incidencia en la formación de precios a futuro. Es lo que se da. Se necesita una transformación productiva urgente que permita la incorporación de otros rubros, más allá de lo que en determinadas épocas del año se tienen en el campo, para que de alguna u otra manera se puedan oxigenar las economías que son dependientes de la agricultura extensiva. Se pueden hacer leguminosas, sí, se pueden hacer otro tipo de cereales, se puede. La cuestión está siempre en que los precios, la colocación de las mismas, las estructuras que podrían dar soporte logístico a estas, están ocupadas por otros rubros. Entonces implica un mayor crecimiento en cuanto a estas para poder de alguna forma pensar en incursionar en otros rubros. La realidad del departamento de San Pedro es mixta. Por una parte llueve mucho, por otra parte no. Están incursionando, la agricultura está desplazando a la ganadería. Hay productores que se animan a producir cebolla. Hay quienes alternan cebolla, producen sésamo, producen chía, buscando ventanas que les permitan estar en el mercado permanentemente en su presencia, pero que también dependen y mucho de la cotización de los países productores, de más países productores. No somos los únicos que producimos chía, no somos los únicos que producimos sésamo, por ejemplo, no somos los únicos que producen soja, ni mucho menos maíz.
Son plantas muy, pero muy producidas a nivel mundial, pero que dependiendo ya de las características propias de cada clima, de cada suelo, tienen componentes diferenciados o diferenciables de otros. Entonces hacen que, por ejemplo, la chía paraguaya, el sésamo paraguayo, tengan más aceptación en comparación a la de otros países. Lo mismo pasa con la soja, que tiene un alto contenido proteico, nutricional, que es mezclada con la soja de otros países y los otros países elevan sus rendimientos. Es sabido eso. Sus rindes en cuanto a la calidad. También el trigo paraguayo va a Brasil, generalmente. Es un cereal bastante necesitado, obviamente por las prestaciones industriales que este tiene. El pan es uno de ellos, los fideos son otros, por hablar algunos rubros que se dan de la agroindustria ya. Entonces, no es secreto lo que les cuento. Es algo sabido por todos, pero que cuando va mal, obviamente al resto del país le va a ir peor. Son las 5 de la mañana, 31 minutos. Vamos a nuestro segmento comercial y en instante retornamos. Bueno, mientras políticamente se van armando o rearmando grupos con los mismos referentes que no sé qué tan beneficiosa o provechosa ha sido su participación en el Congreso o en otras áreas, nuevamente vienen con ideas mágicas a querernos hacer creer que son la solución a los grandes desafíos que afronta un país como el nuestro, que requiere de mucha inversión para poder tener seguridad, educación y salud de calidad, que requiere de muchas fuentes de trabajo para que tantos jóvenes que año tras año vayan saliendo del colegio tengan la posibilidad de ir teniendo al menos un primer empleo que les permita ir financiando otras áreas de su vida, propiamente dicha, la educación, o si se siente contento con el trabajo que realiza, pues bueno, dedicarse a ello de pleno. Hace falta inversiones en infraestructura, sabemos eso. Hace falta también, si vamos a hablar de faltas, todo falta, allí va. Pero mientras tengamos a las mismas figuras, entre comillas, rondando los pasillos o los lugares en donde se toman decisiones que permitirían tener mayor estabilidad económica, política, porque sabemos bien que si dependiera de mí, política al menos no me gusta para nada, pero es un mal necesario. Las negociaciones tienen que darse, los gobiernos tienen que abrir la parte administrativa para que los intereses de inversión de otros países puedan darse. El interés privado tiene que estar seguro de lo que se va a dar. Entonces, por ejemplo, voy diciéndoles que acá, proyecto político de la izquierda, va tomando forma la creación de un nuevo partido progresista. Esta denominación muchas veces no trae progreso, pero es lo que al menos denominan. El Frente Guasú es tiempo pasado, aseguró el ex senador Kencho Rodríguez. Bueno, sabemos bien de la importancia del Frente Guasú en su momento como partido político e incluso llegó a ganar la presidencia. Pero por cuestiones propias de la política no duró mucho en su ejercicio el expresidente Fernando Lugo, pero sí poder destacar que llegó a ser una potencia en cuanto a lo que reflejaban los intereses de un pueblo que necesitaba mayor acercamiento y constituyó todo una era esto, pero que también por sus vínculos con ciertos sectores que no precisamente se caracterizaban por su espíritu pacífico, pues la gente fue mirando ya con cierto recelo todo esto, dejándolo de lado. Y en las últimas elecciones prácticamente desaparecido. Lo mismo podemos decir de Patria Querida, un partido político que inició, o un movimiento político que inició con figuras muy respetables
en cuanto a lo que representaban las ideas que traían, muy conservadoras, muy buenas, pero que lastimosamente no tuvo la masa, no entró en la masa popular tradicional. Entonces ingresó también una buena temporada, pero que ya con ciertos aires progresistas, que no tienen nada que ver con el progreso, pues fue perdiendo adeptos y prácticamente en la última elección desapareció. Se vino con toda la marea colorada. Prácticamente todos los municipios del Paraguay han sido copados por gobernaciones, mejor dicho, por este partido político, la presidencia, obviamente, gobernaciones, municipios también. Vamos a ver cómo le va este año, o cómo va este año para los diferentes sectores, atendiendo al desorden que se genera desde lo que vendría a ser la oposición, que se pasa más bien armando shows para Facebook, para TikTok, para X, más allá de ofrecer soluciones a lo que representan los intereses reales de la ciudadanía. A eso es lo que estoy apuntando. Queremos tener una claridad de qué es lo que nos ofrecen. Porque muchos dicen, Colorado Yeuma, a Colorado tan egoico si es que los otros están desorganizados. La política es buena, la politiquería es mala. Seguimos siendo un país dominado por los caudillos. Tenemos grandes profesionales con grandes ideas en todos los movimientos políticos. Pero si ese puntero, ese que está allá en el campo, no se mueve, la gente no vota. La gente no se mueve, no presta interés. Entonces, a cualquiera que vaya y se acerque con determinada propuesta, tiene cabida. Y lastimosamente la política de tierra adentro es algo que es muy difícil controlarla. El acercamiento de la gente hacia lo que representa la intención de voto es muy difícil controlarla. Y obviamente este tipo de situaciones va dividiendo aún más la debilitada oposición que se está teniendo. Yo no apunto a ningún partido político, entiéndase esto, pero necesitamos figuras que representen alternativa o alternancia. Lugo entró de afuera, de arriba, porque la ciudadanía vio en él una posibilidad de surgimiento. Tuvo sus logros, tuvo sus luces, tuvo sus sombras. Cada gobierno ha tenido sus puntos altos y bajos. Pero seguimos con las mismas figuras que desde las sombras manejan los hilos desde el 89 hasta esta parte. Ya son prácticamente dinosaurios de la política, que siguen marcando los hilos. El Congreso se pasa perdiendo más tiempo en los shows mediáticos para la tele que dando propuestas serias a la gente. Tenemos, por ejemplo, propuesta de legalizar el acceso de las mascotas a los centros comerciales. En algunos está permitido, en otros no. Ahí ya pasa por un tema de salud pública. La zoonosis que pueden darse. Entonces, hay incompatibilidades con muchas veces cuestiones que no tienen que ver con las necesidades reales de la gente, sino que de un grupo minúsculo de personas que a lo mejor no tienen otra cosa que hacer más que llevar a sus perros de paseo o querer hacerlos ingresar. Yo también tengo perros, pero sé que tienen sus limitaciones. No puedo llevar a mi perro, por ejemplo, a un lugar donde se sirve comida, a no ser que sea un lugar en donde le sirvan la comida al perro y ellos sean los protagonistas y nosotros sus compañeros, su compañía. Hay gente que es alérgica. Se puede contaminar la comida de uno.
se pueden dar cuestiones que tienen que ver con la transmisión de enfermedades de las mascotas a los humanos. Peligrar nuestra salud, nuestra vida, porque queremos estar a la moda con situaciones de otros países. A cada cual hay que darles, a cada chancho su estaca, como dicen. Entonces, estos reveses electorales que se han tenido últimamente desde la oposición son prácticamente debido a su propio desentendimiento. Cada uno quiere ser cabeza de serie y no todos pueden serlo. Entonces tienen que llegar a un consenso, pero si entre ellos mismos no se entienden, difícilmente se dé esto. Y eso es lo que muchas veces caracteriza a que se siga teniendo, más allá de la preferencia de la gente, gobiernos colorados, porque se abroquelan. Hay una frase que no se me viene ahora, que ya a lo mejor enseguida tengo en mente, de lo que representa esa unidad, ese abroquelamiento que ellos tienen y que atropellan con todo y se dan números como los que se dieron últimamente. Mientras tanto, como les decía, la oposición sin ideas claras que reflejen el interés de la ciudadanía sigue perdiendo el tiempo en tonterías. Y no solamente la política es Asunción, es a nivel país. Hay zonas en donde no hay caminos, donde el productor no puede sacar su poroto, su maíz, su zapallo. Hay zonas en donde no hay escuelas. Tienen que transitar 1 o 2 horas para llegar hasta un centro educativo y toparse otra vez con una escuela que está a punto de caer. Dar aulas sobre ladrillos, dar clases sobre ladrillos, ya que las aulas no tienen el equipamiento como para soportar, dar comodidad a los chicos con este calor o con el frío. Tenemos un panorama muy distinto en Asunción. En Asunción es todo espectacular. En Juputupaité porque está cerca. Pero en el interior, más allá, donde Juan Pueblo tiene que ingeniárselas, donde su mandió de que tenía que dar mínimamente 40.000 kilos, apenas llega a 5.000 y tiene que vender a 250 guaraníes el kilo, después de un año de trabajo. O tiene la expectativa o la necesidad de trasladarse rápido hasta un centro asistencial y no encuentra más que una licenciada en enfermería, que muchas veces tiene que fungir de médico. Admirable la labor de los personales de blanco en el interior del país, que de su propio bolsillo muchas veces ponen para que las personas que necesitan, que urgen, tengan ese alivio temporal o una solución paliativa a su problemita. Muchos médicos del interior que en su momento, o sea, muchos médicos que tienen origen en el interior del país hoy día, están haciendo eso. De su bolsillo ponen para comprar el medicamento. Tienen prohibido hacerlo, pero lo hacen. Porque saben lo que es la necesidad, saben lo que es el sufrimiento. Y muchísima gente tiene que trasladarse 300, 400, 500 kilómetros para llegar hasta Asunción buscando cosas que le permitan tener alivio a su situación. Es inconcebible que tengamos que tener todavía solamente 1 o 2 hospitales de referencia para todo el país. O que se habiliten hospitales y estos no tengan recursos humanos o técnicos para dar soporte a las necesidades. Agua, ni hablemos. Agua potable es intomable en Asunción. Ni qué decir lo que serán las otras ciudades que no tienen capacidad de abastecimiento. Si bien es cierto, Emboscada tiene un río que le colinda, no tiene la infraestructura para llegar a la población el agua. Hay días o meses incluso que pasan con apenas unas cuantas horas de servicio. Y imagínense los de tierra adentro que no tienen esa posibilidad tecnológica o el recurso hídrico necesario para poder abastecer a su población. El campo la pasa muy mal. Hablamos siempre de macroeconomía, pero a nivel micro, ¿cómo estamos? Pero mientras tanto, los políticos siguen insistiendo en formar nuevos movimientos políticos que supuestamente traerían la solución a la gente, pues dan ventaja a que los tradicionales dinosaurios que están en la política puedan seguir haciendo de las suyas.
Somos un país con muchísimos recursos económicos, lastimosamente muy mal administrado. Y cuando hay recursos, estos obviamente se dilapidan. Hay instituciones muy importantes, como ser agricultura y ganadería, como ser educación, como ser salud, que tienen limitadísimos recursos. Pero en cambio hay instituciones que tienen doble aguinaldo, por ejemplo. Tienen sueldos estratosféricos de 100, 130, 150 millones. Algunos tienen sueldo de 30, de 50, de 20. ¿Está bien? Si es que tiene el conocimiento y su trabajo es muy, pero muy indispensable para la institución. Pero que por ser chofer, por ser, sin desmeritar obviamente la función, por ser el que hace la fotocopia, que no tiene el conocimiento, por ejemplo, administrativo adecuado para estar en una función X, se le pague eso, es inaceptable en un país con tremendas necesidades. Bueno, son las 5 de la mañana, 50 minutos. Esto es Amanecer Agropecuario por la 800 AM Radio La Unión. Interesante las perspectivas que se dan. Saludos a Gabriel Labrador, que desde Uruguay nos está sintonizando, nos está siguiendo, con muchas novedades también en lo que hace a las áreas meteorológicas. Conceptos a veces, buenos días, conceptos a veces muy complicados que nos cuesta entender a nosotros a la ligera, pero uno analizando con tiempo puede mirar todo esto que está pasando. Genera mucha, pero mucha preocupación, porque repercute, o ya repercutió realmente en nosotros. Nuestros padres tuvieron que forjárselas en campos, en el caso de mi padre, por ejemplo, trabajó en los arrozales allá de Arroyos Esteros, muchísimos años en su juventud. Posteriormente, ya como la situación era un tanto difícil para él, tuvo que emigrar hacia Asunción. En aquel entonces el mercado de abasto estaba recién operando. Tuvo la fortuna de trabajar con gente que hoy día está muy bien consolidada en el sector agropecuario. Aprendió mucho de ellos. Mi padre es de origen campesino. Mi madre también es del interior, es de Colonia Independencia, en donde los cañaverales, las fábricas de vino y alguno que otro emprendimiento eran la constante. La ganadería, la agricultura, el algodón en aquella época, pero también como ya no estaba eso tan bien remunerado, tuvieron que emigrar hacia la capital y forjárselas y verse con la dura realidad de la ciudad. Muy distinto el ambiente de campo al de la ciudad. Hoy día con la tecnología prácticamente pareciera ser algo así cerquita, algo que se da de manera espontánea ese relacionamiento, pero la gente que viene del interior del país a querer ir a Asunción la encuentra muy difícil. Muy difícil. Consume todos sus recursos económicos, queda en marginalidad y de ahí ya obviamente va cayendo en los vicios, va cayendo en la drogadicción, en el peor de los casos, si es que vamos a hablar de cosas peores, en la prostitución. Y de eso generan problemas para el resto de la ciudadanía. Seguridad, adicción también, como les decía, y otros más que van dando un panorama nefasto para Asunción, porque se van armando cinturones de miseria. Ya uno lo nota apenas ingresando a la capital del país. Y no solamente Asunción, San Lorenzo, Capiatá y otros lugares más que están pasándola muy pero muy mala consecuencia de estas situaciones, como les mencionaba. No hay unidad política en ningún sector y las consecuencias las pagamos nosotros como ciudadanos. Bueno, ya tenemos que ir despidiendo Amanecer Agropecuario de hoy. Muchas gracias a todos por la compañía. Gracias a Ariel por escribirnos desde Uruguay, haciéndonos mención acerca de lo que estamos tratando de hacer entender
No sé si tanto así como, como línea editorial, porque nosotros somos un programa agropecuario, pero que lastimosamente todo gira en torno a la política. Las decisiones que se toman en Asunción repercuten positiva o negativamente, pero estamos perdiendo el tiempo desde hace varios periodos, hablando solamente de Horacio Cartes, de Sucolillo, de Bierzi y demás referentes económicos que se tienen en ese tiroteo constante entre los tres. Pero mientras tanto la ciudadanía tiene que estar pasando necesidades, penurias, inseguridades, hambre y falta de ideas que les permitan, obviamente, pasarla mejor. Bueno, chao, chao. Es todo por hoy. Hasta mañana.